Dios los bendiga a cada uno. Por nombre, todo aquel que sintonice este video, Dios los bendiga. Pues ahora vamos a hablar un tema de Dios. Es respecto, Dios es celoso. Dios es celoso. Para lo cual vamos a dar la lectura a dos versículos bíblicos. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Éxodo 34:14. En el cual contempla cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. En Santiago 4:5, capítulo 4, versículo 5, hay una interrogante donde dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Partiendo de esos dos versículos, confirmamos que Dios es celoso. Dios es celoso. Voy a dar un concepto de celo de Dios. Exclusivo, en sentido divino, no terrenal. Tienes que interpretarlo espiritualmente, conforme a la mente de Dios. Porque celo hay ciertas connotaciones, pero no estoy hablando de esos celos terrenales, sea hombre, sea animal, lo que sea, sino que estoy hablando del celo de Dios, el celo único, exclusivo, solo de Dios, el celo. Y dice el concepto: el celo de Dios es sobre lo que le pertenece y sobre lo que es dedicado exclusivamente a Él y solo para Él. Por lo que Dios siempre está observando cuidadosamente que su pueblo y su iglesia cumplan voluntariamente los mandamientos escritos según la Biblia, con el fin que lo conozcan y que conozcan también el diseño y la administración del reino de los cielos. Por tanto, Dios determina la forma de buscarlo, servirle, adorarlo, amarlo, vivir en santidad, glorificar su gran nombre, cómo asegurar la vida eterna en Cristo Jesús y cómo las relaciones con el prójimo. Ese es un concepto, como vuelvo a repetir, es exclusivo de Dios, en sentido divino, no terrenal. No pienses con esa mente de carácter corrupto, no, sino desde el punto de vista de la mente de Cristo. Así tienes que interpretarlo. Por tal razón, y lo vuelvo a repetir y lo voy a leer de nuevo: el celo de Dios es sobre lo que le pertenece y sobre lo que es dedicado exclusivamente a Él y solo para Él. Por lo que Dios siempre está observando cuidadosamente que su pueblo y su iglesia cumplan voluntariamente los mandamientos escritos según la Biblia, con el fin que lo conozcan y que conozcan también el diseño y la administración del reino de los cielos. Por tanto, Dios determina la forma de buscarlo, servirle, adorarlo, amarlo, vivir en santidad, glorificar su gran nombre, cómo asegurar la vida eterna en Cristo Jesús y cómo relacionarse con el prójimo. Ese es el concepto desde un punto divino. Ahora bien, Dios es celoso. Y vamos a hablar de dos puntos: del pueblo de Israel y de la iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jehová escogió ¿a qué? A un pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Entre las naciones paganas, escogió a Israel. O sea que existían esos dos grupos: el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Los pueblos paganos. Los pueblos paganos son aquellos que vivían sin Dios. Pero Él escogió a Israel y hizo un pacto. Hizo un pacto en el cual
le entrega la ley, una ley en la cual debían de cumplir los de Israel, la ley que le dio por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Estamos hablando del celo de Dios. Y Él donde establece y les anuncia y les afirma el celo que Él tiene sobre ellos, sobre todo lo que se usa para adorar a Dios. Razón por la cual se encuentran tres palabras, lo que es sin defecto, lo que es sin tacha y lo que es sin levadura. De tres términos que ocupa para que el pueblo de Israel hiciera celebrar las fiestas y en la expiación para el pecado, todo lo que llevaban al lugar santo, tenía que ser sin defecto, sin tacha y sin levadura en todas las celebraciones que hicieran. Y eso debían de cumplirlo porque si no, el Señor no lo aceptaba. O sea, no agrada a Dios. Todo lo desperfecto, todo lo que no está de acuerdo a lo que Él ha ordenado, todo lo inmundo, pecado, malas conductas, adorando a otros dioses, Él no acepta eso. O sea que la adoración solo es para Él y los sacrificios, las ofrendas, tal como Él las había determinado, ese pueblo de Israel. Razón por la cual, pues, Dios, el celo de Dios está sobre lo que le pertenece. Un pueblo que le pertenece a Él, ¿verdad? Por tal razón tenían que cumplir y vivir bajo la ley de Moisés. Los animales que llevaban para el sacrificio tenían que ser perfectos, sin defecto. Y a Él ya había dado las características de cada del animal como tenía que ser. Y una desobediencia de eso pues lo llevaba a que iban a recibir pues condenación, castigo. Por esa razón Israel, desde que aquellos hombres que salieron de Egipto, le ordenó a Moisés que hiciera un censo, por lo que lo hizo con Aarón. Y era un total de 603.550 hombres de guerra de 20 años arriba. Ese fue el censo. Y todos esos hombres murieron en el desierto. Solo entraron dos, Caleb y Josué. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Dios es celoso. El celo de Dios es estar sobre lo que es de Él. Sus ojos están sobre lo que es de Él, supervisando. Él no puede compartir lo que es de su propiedad, de su posesión. Por eso tenemos que despertar. Ahorita este mensaje solo lo estamos tomando con Israel, con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. ¿Verdad? Tocando el pueblo de Israel. Por esa razón debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo. Para lo cual hacemos también que está la iglesia de Jesucristo y están los gentiles. Los gentiles son las naciones paganas. El nombre cambia. O sea, todos aquellos que son hijos de Dios son de la iglesia de Jesucristo. Y aquellos que están sin Dios, que están sin Jesucristo, son las naciones gentiles o paganas. O sea, que no están viviendo conforme a lo que Dios quiere.
Entonces, son dos grupos siempre, dos grupos. Ahora bien, la iglesia de Dios, Dios siempre hace un pacto, así como lo hizo con Israel, lo hace con la iglesia, es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que nosotros debemos de cumplir. Vamos a leer unos versículos, por ejemplo, para darnos cuenta de que Él es el dueño. ¿De qué? De la iglesia. Por ejemplo, leemos en Hechos 20, 28, dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Oiga, la iglesia del Señor es nuestro Señor Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Vean, hoy vamos a leer en 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver. Y dice, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, 20. Una interrogante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Oiga, aquí como dice, por precio. Allá dije que fue ganado. Comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Y hoy vamos a leer un versículo de Hebreos 8, 15. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que era el antiguo pacto con Israel, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ok. Aquí podemos ver que la iglesia le pertenece a quien, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que, allá dice, la ganó en hecho, la ganó por sangre, con sangre. Aquí dice que la compró, el precio, a precio de sangre. Entonces la iglesia le pertenece. Y dice que el Espíritu Santo los anhela celosamente. Miren, el celo de Dios es por el amor que tiene, que ninguno de nosotros los perdamos. Está sobre nosotros, mora en nosotros. Entonces, eso hace que si nosotros le entregamos una ofrenda de alabanza, todo lo que hagamos a Dios, y no esté de acuerdo en santidad, pues Dios no la recibe. Dios no la recibe. Porque Él está pendiente, supervisando si es bueno, si es malo. Si es bueno de acuerdo a Él, lo recibe. Ese celo significa que los ojos de Dios están continuamente sobre nosotros. Y si somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo, debemos de recapacitar. Por eso el celo de Dios. Por eso estamos hablando de un celo especial, de un celo exclusivo que es de Dios, en el cual está sobre las cosas que le pertenecen, sobre las cosas que son exclusivas